tal? Mi nombre es Johnny Bernal y voy a tener el gusto de compartir contigo una serie de videos con el título No más violencia. Qué interesante es poder conversar acerca de este tema. Un tema que lamentablemente se ha hecho recurrente y que tristemente se ha hecho popular. La violencia contra las mujeres. Y a mí me gustaría conversar a lo largo de estos videos, de estas sesiones contigo, a fin de que podamos tomar mejores decisiones, a fin de que podamos salir adelante de las crisis que esta violencia está provocando, a fin de que podamos observar medios y formas que brinden esperanza para salir de las situaciones complicadas en las que muchas damas, tal vez como tú, están viviendo, o tal vez damas que tú conoces que necesitan una ayuda. Así que qué gusto poder compartir contigo este tiempo. Quiero iniciar esta sesión con una frase que por ahí leí y me gustaría compartir contigo. La frase dice: en cualquier momento tienes el poder de decir, no es así como va a terminar mi historia. Christine Mason Miller, artista y escritora, escribió esto: no es así como va a terminar la historia. En cualquier momento tienes esa capacidad de decidirlo. Hace algunos meses atrás, mi esposa y un servidor fuimos a comer a un lugar de esos de conveniencia con nuestros hijos. De esos lugares donde pagas un paquete y te dan de regreso un juguete o algún presente. Y tengo este librito en la mano. Yo no sé si lo conoces, si lo has escuchado. Este librito se lo dieron a mi hijo y me pidió que se lo contara. Es un librito que yo, cuando era niño, un cuento yo había escuchado, yo había conocido. Y mi hijo me pidió que se lo contara. Y creo que es conveniente que yo te platique algunas cosas que vienen en este cuento. Así que me gustaría que lo escuches. El cuento se llama El traje nuevo del emperador. Quiero dar la frase que enmarca este título. Un cuento para hablar con los niños acerca del valor de la verdad. Así se presenta este cuento que recibió mi hijo en sus manos. La historia relata el cuento de un emperador que le encantaba vestirse bien. De hecho, estaba más interesado en cómo lucían sus trajes y sus sombreros que por atender los asuntos del reino, que por atender los asuntos del imperio, que la política, que la seguridad, que la población. A él le interesaba lucir bien y regularmente dejaba las responsabilidades importantes a otras personas. Solamente asistía a las reuniones que eran muy necesarias y lo hacía con el interés de lucir sus ropas. Se decía que tenía un guardarropa gigante y que pasaba más tiempo ahí que en la silla del rey. Una de las características de este emperador es que su palacio siempre estaba abierto para personas que se dedicaran a la sastrería, a tejer, a confeccionar. Y entonces, así personas de diferentes reinos, ciudades y lugares venían y le mostraban sus prendas y él decidía si compraba o no. En el desarrollo de la historia se presentaron dos bandidos que se enteraron de la afición exagerada de este emperador, de este rey, y decidieron tenderle una treta. Se acercaron con él y le dijeron que eran expertos sastres y confeccionaban telas preciosas. Pero las telas que ellos confeccionaban tenían una característica especial. La tela, dice el cuento, solo era visible para aquel que estaba a la altura de su puesto. Es decir, la tela no la podía ver aquella persona que fuera tonto, que no estuviera a la altura del puesto que desarrollaba o que fuera estúpido. Y entonces el rey, un poco sorprendido por la magia de estas telas, pensó: una tela así me sería muy útil. Y entonces decidió hacer trato con estos bandidos que se hacían pasar por sastres. Empezaron a confeccionar. Pidieron un pago, pidieron telas de seda y pidieron hilos de oro para hacer su trabajo. Rentaron un lugar y se fueron ahí a trabajar. Realmente no estaban haciendo nada, pero cuando alguien del reino venía a supervisarlos, ellas hacían como que trabajaban y hacían como que hilaban, pero realmente no estaban haciendo nada. Cada día se robaban un poco de tela y un poco de hilos de oro y se gastaban el dinero del pago. Avanzaron los días,
Hasta que un momento el rey empezó a inquietarse y mandó primero a su cortesano mayor, a su mayordomo principal. Lo envió y le dijo: ve y supervisa el trabajo y regresa y cuéntame cómo has visto esa tela. El mayordomo principal fue el primer ministro, es el nombre correcto de él. Estuvo presente y entró, y estos bandidos, estos sastres impostores, empezaron a trabajar como si estuvieran hilando, como si estuvieran tejiendo, y denos una muestra de la tela. Y claro, uno de ellos, mientras otro trabajaba, hizo como si tomara de la mesa la tela y empezó a mostrársela. ¿Qué le parece? Mire, está aquí. Pero con la consigna en mente de que aquel que no viera la tela sería un tonto. No estaría a la altura de su puesto. Sería un estúpido. Y entonces este varón sabía que no podía ver nada, pero no quería parecer un tonto. Entonces, ¿qué le parece? Oh, me parece muy bien. Y los dejó. Salió de ahí sorprendido por lo que acababa de vivir y llegó con el rey. Y el rey, el emperador, le dijo: hey, dime cómo es la tela, cuéntame de qué se trata. Y quiero leerte específicamente lo que dice así. Los colores son exquisitos, como un hermoso atardecer, son azules, rosados, lilas y dorados. El diseño es muy elaborado. Un jardín con delicadas flores, árboles y arroyos. Estoy sorprendido de la habilidad de esos tejedores, dijo el primer ministro. El rey se quedó emocionado. El primer ministro había cumplido cabalmente las órdenes. Fue capaz de ver la tela, y trajo la respuesta al rey. Poco después, los bandidos estos pidieron más dinero, más tela, más hilos de oro. Dijeron que necesitaban para completar el trabajo. Y no sabiendo qué hacer, les enviaron más. Ellos se estaban aprovechando, pero el emperador se estaba haciendo impaciente. Así que envió a un cortesano más, uno de los jefes que tenía. Este hombre entró al taller y muy reflexivamente empezó a observar. Pero al igual que el primer ministro, no lograba ver nada. Los hombres trabajaban y hacían como que le mostraban telas, pero tampoco quería exponerse. No quería que la gente pensara que fuera un estúpido, porque si el primer ministro pudo verlo, él también habría podido verlo. Y entonces regresó con las mismas noticias para el emperador. No, es una tela especial. Ahora, cada quien le daba su interpretación a lo que según veía. El emperador estaba emocionado y ya quería ver la tele, así que lo surgió. Finalmente decidió él mismo ir a ver la tela. Si el primer ministro lo había logrado y uno de sus jefes lo había logrado, él también podría hacerlo. Entró al lugar, al taller, pidió que le mostraran las telas y se las mostraron. Mire, aquí está, y esto es parte de la tela, y esto es parte del saco, y esto es parte del sombrero. Y él sabía que no veía nada, pero no quería parecer un tonto. Llevaba a su primer ministro, a su jefe, llevaba a toda su comitiva y volteaba y los veía y todos le decían: oh, se ve especial, se ve espectacular. De hecho, uno de ellos se le ocurrió una locura. Que dice: de hecho, en el desfile próximo de la realeza debería lucir esta prenda magnífica. Y todos se sorprendieron, pero les pareció una idea estupenda. Todo aquel que fuera tonto o estúpido o no estuviera a la altura de su puesto no podría ver la tela. Se anunció esto y de pronto el emperador fue y lo vistieron para salir al desfile real. Salió la comitiva y al final estaba el emperador. Iba caminando en medio de todos, solamente con su ropa interior, porque minutos atrás lo habían vestido. Le habían pedido que se quitara sus trajes reales para vestirlo con esta nueva prenda. Los estafadores le ponían su saco y le ponían su sombrero y le ponían todo lo que según el traje llevaba cuando no era nada. Lo vistieron y se fueron de la ciudad. Mientras el desfile ocurrió, el emperador empezó a caminar en medio de las personas. Como nadie quería parecer un tonto, un estúpido o alguien que no estuviera a la altura de su puesto, todo el mundo lo alababa y decía: wow, se ve genial, oh, qué prenda tan hermosa, qué emocionante. Hasta que de pronto un niño inocente decidió levantar la mano y hablar en voz alta y decir: ¡hey! Pero si el rey está desnudo, está en ropa interior. Todo el mundo murmuró. El rey sabía que veía lo mismo que el niño. Los de su corte también sabían que veían lo mismo y la gente sabía que veía lo mismo, pero nadie quería enfrentar la verdad. Nadie quería parecer un tonto, un estúpido o estar a la altura de su puesto. Y así el emperador siguió caminando
en ropa interior hasta volver a casa. Este es el cuento, el traje nuevo del emperador. Hay una declaración que quiero dejar en tu mente a lo largo de toda esta sesión. No más violencia. Quiero conectar la idea del cuento a esta frase y a lo siguiente que voy a compartir. Y es que muchos de nosotros hemos observado que hay violencia por todos lados. Nos damos cuenta que le están haciendo daño tal vez a alguien en nuestra familia, a alguien en la casa de enfrente, a nuestras amigas, nuestras compañeras de trabajo, a las personas que nos rodean en el lugar donde nos desenvolvemos, a veces en el camión donde estamos, en la calle, en las plazas comerciales, como cuando molestan, lastiman a las señoritas, algunos caballeros, y sufren tipos de violencia distintos. De hecho, lo veremos en la segunda sesión. Pero tristemente, tal vez como en la situación del traje nuevo del emperador, decidimos callar, porque creemos que no decir nada nos va a hacer ver mejor, nos va a dar un mejor nivel. La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer nos da una definición de lo que es la violencia contra la mujer y va a aparecer en pantalla y quiero que puedas verlo y leerlo conmigo. Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico. Ojo con esto, mira, voltea acá conmigo. Un daño o sufrimiento físico. Todo aquello que una dama está sufriendo que le cause daño o dolor, sufrimiento físico ya es violencia. Sigamos leyendo. Esta violencia puede ser sexual o psicológica para la mujer. Puede ser física, sexual o psicológica para la mujer. Y se agrega a esto las amenazas de tales actos o la acción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Volvemos por acá. Es decir, cualquier situación que esté dañando tus sentimientos, tus emociones, tu cuerpo, elementos externos del cuerpo o sexuales o de intimidad, como le llamamos, amenazas, el hecho de que sufras amenazas por parte de varones que están tal vez en autoridad sobre ti o con quienes te relacionas, no pueden amenazarte y menos privarte de tu libertad. Mientras ocurren estas crisis, esto es violencia contra la mujer. Y quiero darte algunos datos. De acuerdo al INEGI, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres con averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas son: número 1, el abuso sexual con 42.6%. Y número 2, la violación con 37.8%. ¿Te imaginas? Esto solamente es de aquellos delitos que están siendo investigados. Comentaba aquí con el equipo, es decir, una dama fue abusada y tomó la determinación de ir y presentar su caso. Y los que estaban ahí para recibir el caso decidieron abrir una carpeta de investigación. Y aquí en el equipo hay damas con nosotros y con una de ellas comentaba: hay muchos delitos que las mujeres también toman la determinación, van, pero nadie les hace caso. Y finalmente están aquellos que las damas sufren abuso y deciden no hacer nada. Estos delitos ocurren en diferentes espacios, tales como espacios escolares, laborales, comunitarios, familiares o en pareja. Es decir, en la escuela, en el trabajo, en el camión, en las plazas públicas, en la familia o bien en las parejas. Hay muchas damas sufriendo abusos, sufriendo violencia. De acuerdo al INEGI, las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en áreas urbanas. Te doy algunos datos. Estas son un 69.3%. Aquellas de edades entre 25 y 34 años son un 70%, 70.1%. Aquellas con nivel de escolaridad superior, 72.6%. O bien que no pertenecen a un hogar indígena, un 66.8%. Comentábamos antes de iniciar esta sesión que a veces pensamos que las mujeres de ciudad no son violentadas, que son las que viven en las afueras,
las que no tienen acceso a la educación, pero de acuerdo a las estadísticas reales levantadas por el INEGI, son muchas damas que son de ciudad, que son estudiadas y son jóvenes y están sufriendo. Y es aquí donde me gustaría reflexionar contigo durante unos segundos. ¿Cómo estás? ¿Conoces a alguien que está viviendo un caso así? ¿En tu misma casa tal vez? ¿En la casa de al lado? ¿En la casa de enfrente? ¿Tus compañeras? ¿Amigas? Porque las estadísticas son escalofriantes. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el ENDIRE, los datos del 2016, es una encuesta realizada a 19.1 millones de mujeres, nos da unos datos que dan frío. Mira, 66 de cada 100 mujeres que viven en el país han sufrido a lo largo de su vida al menos un incidente de violencia de cualquier tipo. Desde abuso moral, desde abuso verbal, desde abuso físico, desde abuso sexual. Lo vamos a ver un poquito más específico en la segunda sesión. Por favor, tienes que acompañarnos en la siguiente sesión. Es decir, han sufrido un abuso y me duele pensar, 66 de cada 100. Es decir, si este video lo ven 100 damas, de acuerdo a esta estadística, 66 han sido violentadas a lo largo de su vida. Y eso es triste. Comentaba aquí con el equipo que mientras hacía mi investigación junto con las personas que trabajan conmigo, es doloroso saber que hay tantas mujeres sufriendo. 66 de cada 100. Y de este porcentaje, si pensáramos en números, el 48.2 lo hablaron con alguien, es decir, menos de la mitad. Digamos que de 10, menos de 5 decidieron hacer algo. Y las otras no hicieron nada. Aquellas que lo hablaron con alguien, lo hicieron en este orden. En primer lugar, lo hicieron con un familiar. Son estadísticas. En segundo lugar, lo hicieron con amigas o compañeras. En tercer lugar, lo hicieron con vecinas o conocidos. En cuarto, con un especialista como un psicólogo. En quinto, con alguien que tiene que ver con derecho, como los abogados. Y en sexto, con algún líder espiritual, pastor, sacerdote, de acuerdo a la religión que profesen. Me llamaba la atención cómo esta escalerita de personas con las cuales hablamos es común. Una chica, una dama violentada, lo primero que hace regularmente es ir a contarlo en casa. Ahora, si fue violentada en casa, lo segundo que hace es ir a comentarlo con amigas y compañeras. Pero a veces esos dos elementos, por alguna razón que no comprendo y no tengo respuesta para eso, muchos no les creen. Y eso es algo triste que pude conversar con algunas damas mientras hacíamos el trabajo para esta sesión. Oye, me lastimaron, me hicieron daño. Alguien se aprovechó de mí y es, ay, ya deja, no pasa nada. Y es triste pensar en eso. Y entonces, como no ocurre nada en el ámbito familiar o en los amigos cercanos, empiezan a contarlo con conocidos, con vecinos, con otros. Y tal vez hasta ese tercer nivel, solo tal vez, es una propuesta, llegan a pensar, lo tengo que hablar con una psicóloga, con un especialista. Tengo que hablar con un abogado, con alguien que me ayude a hacer algo legal. Y finalmente con algún líder espiritual. Son estadísticas que están presentes. Ahora bien, el 51.8% de estas personas decidieron no hablarlo con nadie. E hicimos números rápidos y escribimos por ahí, es casi 9.9 millones de mujeres. ¿Te imaginas? 9.9 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia y han decidido callar. Y esto es de las encuestadas. Y realmente es triste. De este dato, de las que deciden callar, son las mujeres casadas quienes menos hablan de estas situaciones. Esto es observable. Uno pensaría en la relación de noviazgo que está empezando a ejercer con su pareja ideal, que todo va a ser miel sobre hojuelas y que la vida va a ser, claro, bella, hermosa, hasta que la muerte los separe, pero sin considerar que muchas veces en el matrimonio se sufre violencia y duele y lastima. Pero por alguna razón las damas que están casadas deciden ya no comentarlo.
quiero recordar la declaración principal que tenemos para esta sesión. No más violencia. ¿Puedes repetirlo conmigo? No más violencia. ¿Puedes decirlo? No más violencia. Es más, ayúdame. ¿Puedes escribirlo aquí, tal vez en el chat o en los comentarios? No más violencia. Mi deseo en esta sesión es motivarte a reflexionar, a considerar si tú estás sufriendo, a reflexionar en las situaciones que no están bien y a que empieces a tomar decisiones y acciones. Tendremos 4 sesiones más que espero nos acompañes, a fin de que si estás sufriendo puedas salir adelante de esto. Estamos para ayudarte. De hecho, hay una pregunta que quiero intentar, junto con el equipo de trabajo, responder para ti. ¿Cómo podemos enfrentar y detener la violencia contra la mujer? Y quiero hacerte 3 escenarios propuestos de respuesta. El primero, considerando a la familia, considerando el inicio en casa, considerando la educación como un medio de transformación. Es decir, ahí en el núcleo familiar donde las cosas pueden empezar a cambiar. Si eres madre de familia, si eres hija, si eres recién casada, si aún no te casas, considerar desde casa, desde el núcleo. Obviamente, tal vez alguna de ustedes me va a decir, pero si es en casa que sufre violencia. Bueno, intentemos. Esta propuesta primera de 3 es cambiar el futuro, empezando en el presente. No puedo hablar de lo que pasó ayer, cuando sufriste violencia, cuando sufrió alguien de tu familia violencia, pero puedo hablar del presente y de lo que podemos generar hacia el futuro a través de la educación. Y entonces, de esta primera propuesta hay 3 ideas. Número 1, es importante promover que el entorno familiar sea un sitio de ayuda mutua. La continuación de esta frase es en el que hombres y mujeres podamos servirnos por igual. Y la palabra servicio en esta connotación que quiero compartir contigo tiene que ver con el ayudarnos, el apoyarnos, el estar dispuestos a atender las necesidades del otro por igual. Un sitio de ayuda mutua, donde yo entiendo tus capacidades y tú entiendes las mías y nos complementamos. Y ojo, no estoy hablando solo de parejas, pueden ser de hijos a padres, pueden ser de madres a hijos. Yo sé que hay en esta situación de vida, nos hemos tenido que juntar y pasar más tiempo en comunidad. ¿Cómo podemos servirnos unos a otros en el entorno familiar? ¿Cómo puedo ser un valor para ti, para ayudarte a crecer, a desarrollarte, a ser mejor? ¿Cómo puedo permitirme a servirte para que la dinámica familiar mejore? Así que, número 1, necesitamos promover que el entorno familiar sea un sitio de ayuda mutua. Número 2, necesitamos crear una nueva cultura de igualdad en la que podamos reconocer y vivir con nuestras diferencias, pero sin violentarlas. No es posible que un hombre le diga a su hija, a su esposa, a su novia, a su madre, inútil, tú no sabes nada. No. Necesitamos entender una cultura de igualdad. Nuevamente conectando con el punto anterior, entendiendo nuestras diferencias, pero somos iguales en algún sentido y tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y número 3, generando un ambiente de sana autoestima. Hoy tengo el privilegio de ser padre de una chica de 3 años. Mi hija hoy tiene 3 años. Y mi esposa constantemente me recuerda que mi hija el día de mañana va a buscar a un varón que la trate como su padre la ha tratado. Necesito generar un ambiente de sana autoestima, con mi esposa, con mi hija, con mi madre, con mi hermana, porque tengo más familia, con palabras de afirmación como decirle, wow, lo haces muy bien, con palabras de ánimo como decirle, tú puedes, lo vas a lograr, con palabras de respeto como decir, oh, te ves muy bien hoy, qué bien, qué buen trabajo has hecho, con palabras de valor, donde agregues a través de frases valor a la vida de la persona. Me encantas por quien eres, no por lo que haces. Esto es una propuesta acerca del entorno familiar. Pero quiero avanzar a una propuesta más. La propuesta para tal vez aquellas chicas que todavía están solteras y están buscando pareja o están saliendo con alguien y están tal vez en crisis o están experimentando algunas situaciones complicadas. Hay 3 ideas también que quiero compartir contigo en estos círculos. Primer círculo, la sobreprotección no es amor verdadero. La sobreprotección no es amor verdadero.
El hecho de tener celos, de que controle tus amistades, de que controle cómo te vistes, a qué hora pueden hablar, a qué hora no pueden hablar, cómo caminas, qué haces. Ten cuidado. Y más aún ten cuidado si esa persona hoy no es tu pareja, hoy no es tu esposo oficialmente. Si apenas son novios, se están saliendo y quiere controlarte a un grado excesivo de sobreprotección, ten cuidado. De hecho, te diría, huye. Aunque esté guapo, huye, porque corres riesgo. Número 2, segundo círculo, la sinceridad es la base de una relación de amor. El hecho de ser íntegros, genuinos, en cómo nos comunicamos. Observa bien que la persona con la que estás tenga una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y número 3, entendiendo que el sexo no es la única prueba de amor verdadero. El sexo es importante, es bueno, es necesario. Fuimos creados personas sexuales, pero el sexo no es la prueba de amor verdadero. El sexo se disfruta y vale la pena hacerlo. Pero creo que hay tiempo para todo, y sobre todo si no tienes un compromiso a futuro real con la persona con la que estás saliendo, no puede obligarte a tener relaciones sexuales sin tu consentimiento, sin que tú estés dispuesta. El sexo no es la única prueba de amor verdadero. Así que, señoritas que están en ese proceso de búsqueda, tengan cuidado. Y finalmente, la última propuesta. Algunos consejos para aquellas damas, tal vez de las 100 que están observando este video. Estos consejos son para las 66 que tal vez han sufrido algún tipo de abuso o lo están sufriendo. Número 1, no tengas miedo. Entiendo lo difícil que puede ser. No desde tus zapatos, pero sí desde la perspectiva de tener amigas que han decidido abrir su corazón para conmigo y compartir experiencias de dolor para poder generar este taller, estas conferencias. Lo primero es no tengas miedo. Entiendo tal vez cómo te puedes sentir. No tengas miedo. Número 2, infórmate. Gracias por estar en esta sesión. Espero que a lo largo de las 5 sesiones estés lo suficientemente capacitada para tomar decisiones y salir de la crisis. Número 3, conversa tu situación difícil de crisis con alguien de confianza, tu familia, o si en tu familia está la crisis, con amigos, o si está la crisis ahí, con alguien que pueda ayudarte. No tengas miedo, infórmate, conversa. De ser posible, toma distancia. Si es tu novio, si es tu pareja, busca no conflictuar y no acentuar, no acrecentar la crisis de violencia que están viviendo. Y finalmente, busca ayuda profesional. De hecho, aquí, a través de estas sesiones, queremos ayudarte. Escríbenos un mensaje, mándanos un correo. Queremos estar para ti y servirte. Quiero regresar a la frase con la que iniciamos esta sesión. Aquella de Christine Mason Miller, que expresa: en cualquier momento tienes el poder de decir, no es así como va a terminar la historia. Déjame decirte, no es así como tiene que terminar tu historia. No pases más tiempo tratando de ver telas que no existen, creyendo encontrar verdades en medio de mentiras, como la historia del cuento de mi hijo. Necesitas entender que lo que estás viviendo no es normal y que te está lastimando tu presente y tu futuro. Está lastimando tu cuerpo, tus emociones, quién eres, tu persona. No más violencia. Es importante que creas en ti, que no tengas miedo, que te acerques a las instancias adecuadas y que empieces a tomar decisión y acción para vivir en un mundo mejor. Nos vamos a ver en la siguiente sesión. Te espero. No más violencia.